Saludos jóvenes. Estamos ya en la recta final de este curso introductorio de la sociología, SOCI 3261. Vamos a terminar con unos temas que son útiles y que ustedes van a poder aplicar a través de su vida. Vamos a estar conversando sobre lo que son grupos, organizaciones y redes sociales. Sobre todo porque ustedes, como profesionales, van a ser líderes en estos tipos de organizaciones humanas. ¿Qué es el liderazgo instrumental? Se dice que el liderazgo instrumental es un tipo que se ejecuta tomando en cuenta el cumplimiento de unos objetivos. Toda organización tiene un propósito y para cumplir con esos propósitos tiene que haber un orden, unas reglas, unos procesos para seleccionar a sus miembros, unos procesos para evaluar a sus miembros. Quizás después de la Universidad de Puerto Rico, usted no vuelva a encontrarse con una organización tan compleja como lo es nuestro sistema universitario público. Y ustedes, por ejemplo, son parte de esta organización, pasaron por un proceso de admisión que no solamente incluyó el carácter académico, su promedio general, los resultados del college o del SAT, sino de una vez admitidos unos exámenes médicos, participar de un plan médico de la Universidad de Puerto Rico o proveer el suyo propio. Se supone que usted lea el reglamento de la Universidad de Puerto Rico y sepa que hay unas acciones de disciplina que la universidad puede tomar si usted no cumple con las mismas. Así que de esta forma nos vamos preparando para esos próximos pasos que vamos a dar cuando seamos profesionales, ya sea independientes, que le ofrezcamos servicios a corporaciones públicas o privadas, o ya sea usted mismo quien funde una organización, una corporación para ofrecer servicios a corporaciones públicas y privadas. El liderazgo instrumental es característico de todo tipo de corporación, ya sea sin fines de lucro, ya sea pública o ya sea privada con fines de lucro. En este tipo de organización se espera que el líder organice las tareas para cumplir con los objetivos corporativos. Y ya expliqué los diferentes tipos de organizaciones con que nosotros vamos a interactuar. Obviamente, el presidente de una corporación no va a ir a la fábrica en el municipio de Aguadilla o va a reunirse con todos los empleados que dan servicio en un banco, sino que van a tener una serie de intermediarios y de especialistas que cumplan con esas funciones. Lo mismo va a ocurrir en organizaciones que son sin fines de lucro, que ofrecen servicios de salud, que ofrecen servicios de recuperación en los desastres, o, por ejemplo, las organizaciones religiosas, desde las más complejas como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, hasta esa iglesia local que se fundó por un grupo de feligreses y que está afiliada o no a algún tipo de organización que puede ser internacional como Mission Board International. Cuando los miembros de un grupo esperan que el líder organice las tareas, es porque usted tiene confianza en que esa persona es apta y está preparada para que esa organización cumpla con unas metas y para que a usted se le honre por sus servicios. Y obviamente usted va a desarrollar un alto nivel de identificación con esa organización y muchas veces trae prestigio y otras oportunidades de uno estar afiliado a alguna organización que sea igual de compleja como la que estamos hablando. El grupo espera que se le cumplan, ¿verdad? Una serie de recompensas por la ejecución, por los servicios, por su talento, por el tiempo en el que se involucra
por medio de un contrato con esta organización. Así que el liderato instrumental muchas veces tiende a ser un liderato autoritario. Y aquí no solamente estoy hablando de líderes autoritarios, políticos o religiosos, sino líderes que saben que tienen que cumplir con un objetivo, que van a ser evaluados, por ejemplo, por los accionistas de la corporación, van a ser juzgados por sus socios que emprendieron con ella esta corporación, o si estamos hablando de líderes políticos electos en un régimen democrático, también van a querer tener unos resultados que ofrecerles a esos ciudadanos que lo eligieron a él y a su partido político. El liderazgo autoritario es puramente instrumental. Cada vez que se establece una meta, se procuran los fines para que los miembros de la organización lo puedan cumplir, las tecnologías, los fondos, el entrenamiento, el apoyo logístico para que usted pueda tener un buen desempeño y que la organización también se luzca, ¿verdad? Y cree confianza en clientes, en socios, que son los que reciben esos servicios. El líder toma todas las decisiones, el líder puede consultar a otro experto, puede consultar a sus pares, pero una vez se establece cuáles son las metas de la organización, el líder autoritario entiende que se deben cumplir sin cuestionar sus órdenes, los planes y los objetivos, ¿no? Y eso pues va a estar muy claro en sus contratos. Él espera resolver todos los problemas porque de esta forma es que se gana la confianza de sus empleados o la confianza de sus socios, en el caso de que estemos hablando de un bufete. eh, y les recuerdo que incluso organizaciones que surgieron de movimientos sociales, como el movimiento cooperativista, que no solamente es de ahorro, hay un cooperativismo de vivienda, hay un cooperativismo de comercio, ¿verdad? Que compra al por mayor y que después entre sus socios se dividen los productos que tienen que ser distribuidos. Últimamente, me explica mi hijo que estudió informática en Alemania, también hay unos startups que tienen un carácter cooperativista y que sí tienen unos salarios de acuerdo a sus responsabilidades, pero también están esperando tener unas ganancias por las acciones que se adjudican por ellos haber sido los fundadores o expertos, ¿verdad? Contratados para ofrecer un producto exitoso a sus clientes. Quiero decir que este tipo de liderato autoritario, sea en un partido político, sea en una organización corporativa privada, sea en el servicio público, tiende a, a desarrollar eh, una dependencia emocional de los seres humanos que se comprometen por medio de un contrato a ofrecer unos servicios a cambio de una recompensa, y también cuando la corporación comienza a perder prestigio, cuando comienza a ser disfuncional, pues también podría decidir separarse de la organización de manera formal y llevarse su oferta intelectual, profesional y talentos, ¿verdad? Para otra agencia o empresa similar. Así que dentro de todo el autoritarismo que tiene que tener un líder corporativo, también tiene que estar consciente de que debe ofrecer unas condiciones de trabajo que no sean hostiles y que también tomen en cuenta las opiniones y las recomendaciones de todos esos empleados, desde los que están a nivel ejecutivo, los que son los gerenciales, los que supervisan las obras que se le ofrecen a los clientes y al público. Los objetivos corporativos son establecidos de antemano, puede ser por la junta de socios fundadores, puede ser por un solo empresario que dirija su organización, y la forma de alcanzar esos objetivos van a ser
por escrito, van a ser reglamentados, se va a dar una serie de instrucciones y de memos para asegurar que ese proceso sea eficiente y que rinda los resultados esperados. En el caso del liderato expresivo, que lo vemos manifestarse en organizaciones comunitarias u organizaciones políticas que no son los partidos electorales, ¿verdad? Coloniales, formales, o en organizaciones culturales, organizaciones de solidaridad, ¿verdad? Con las poblaciones vulnerables, tiende a desarrollarse un liderato expresivo. El líder ejerce tomando en cuenta el bienestar del colectivo. Esas personas que están ahí y que no están cobrando por su servicio como abogado, como médico, como técnico de comunicaciones, como organizador comunitario, eh, va a desempeñarse de manera efectiva en la medida en que vea que el beneficio es repartido a través de los miembros de la organización y de la comunidad a la que ellos están apoyando. Pueden ser servicios legales para los inmigrantes. Nosotros hemos visto cómo organizaciones voluntarias después se convierten en corporaciones privadas sin fines de lucro. Así fue que comenzó todos los servicios médicos, hospitalarios de Migrant, ¿verdad? Que ahora tienen otro nombre de acuerdo a a su nuevo perfil privado, aunque haciendo un servicio público. El líder se enfoca en mantener unido al grupo porque las personas están allí voluntariamente donando su tiempo, donando su talento, sus recursos, prestando su carro, quizás hasta su propia oficina o incluso casa, ¿verdad? Grupos ambientalistas, por ejemplo, todo el tiempo tienen que estar movilizando este tipo de recursos y deben mantener las diferencias internas del grupo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas voluntarias que no fueron reclutadas a través de un proceso riguroso, donde no hay un contrato ni unas expectativas de cuál debe ser su desempeño, sino que en la marcha de ese proceso de movilización social se pueden dar unas críticas y unas autocríticas, pero de eso no depende si la persona se mantiene militando, participando o no. Siempre que hay un problema, el líder expresivo tiene que buscar la forma de evitar que haya un quiebre, que se desorganice ese grupo que se organizó de manera desinteresada y voluntaria. Así que el líder tiene que empeñar buena parte de su inteligencia y de su entrenamiento en reducir cualquier tipo de tensión. Y es típico de los movimientos sociales. Ahora, comparemos un poco el liderato autoritario vis a vis el liderato instrumental. El liderato autoritario es puramente instrumental. El líder toma todas las decisiones y entiende que los subordinados tienen que cumplir las mismas sin cuestionar sus órdenes. Espera resolver todos los problemas y de esta forma mantener el respeto. Un líder corporativo que es instrumental, también puede ser cuidadoso y de establecer unos mecanismos de comunicación donde se tomen en cuenta las recomendaciones, las alternativas, las propuestas de los empleados, de los contratistas, de los expertos que son parte, ¿verdad?, de su organización. E incluso lo puede hacer de una manera democrática, ¿verdad? Usted puede demostrar cuáles son sus emociones, puede hablar directamente con los miembros voluntarios de su organización. Va a intentar todo el tiempo involucrar a ese voluntariado en los procesos de decisión, incluso en cuáles son los próximos objetivos que tenemos que alcanzar. Bueno, mire, aquí nos quieren desarrollar una planta cogeneradora de carbón, eso va a afectar el medio ambiente. Nosotros tenemos una alternativa para producir energía por medio de naturaleza, solar, y usted no sea
ingeniero eléctrico, aunque usted sea uno de los vecinos donde se va a instalar esa supuesta, ¿verdad? Estamos dando un ejemplo, generadora de carbón, pues va a tener el mismo espacio y los mismos derechos de expresarse que todos esos otros voluntarios, ¿verdad? Que tengan un grado de expertise profesional. Se espera que todas estas deliberaciones y diferencias fortalezcan al grupo y de esa manera vayan entendiendo cuál es su rol dentro de esta organización voluntaria. En algunas ocasiones va a tener límites de tomar decisiones urgentes. Así que podemos decir, ¿verdad?, que se sacrifica la eficiencia relacionada con el tiempo por mantener ese spirit de corps, ese espíritu de grupo. Mientras el líder autoritario corporativo puede sencillamente, si las personas no cumplen con unas responsabilidades, con unas funciones en determinado tiempo establecido en calendario, se le puede dar unas advertencias y después de las advertencias y no mejorar, se le puede despedir. Otro tipo de liderato que podemos observar desde la sociología es el liderato laissez-faire. Es un liderato que permite que el grupo se autorregule sin la intervención de ese líder fijo o electo, típico de pequeños grupos de iguales. Y se considera al colectivo, a ese pequeño grupo de voluntarios, en el líder. Yo recuerdo hace ya más de 25 años, un grupo de colegas de ingeniería que comenzaron a diseñar tanto en términos de la programación y informática, como en términos del hardware y a quiénes iban a ser los clientes corporativos e individuales. Unos aparatos para, ya ellos habían previsto que la población de Puerto Rico iba a envejecer, que las personas de mayoría de edad iban a necesitar algún tipo de tecnología para de manera eficiente en caso de una emergencia, llamar una ambulancia, que su farmacia le llevara los medicamentos, que le trajeran las compras a las casas. Cosas que ya hoy damos por sentado. Hace 25 años estos colegas de ingeniería estaban previendo esa tecnología. En fin, se reunían todos los viernes, desayunaban, compartían los retos que habían tenido, comenzaban a trabajar autoevaluándose unos y otros los progresos que habían tenido. Si había un resultado positivo, se celebraba, hasta que llega un momento en que le compran los desarrollos de investigación que ellos habían hecho, todavía sin producir ningún tipo de hardware ni ningún tipo de servicio. Y hoy en día todos andamos con los iPads, con las tabletas, con los teléfonos Android y los iPhone que tanto nos gustan, en los que precisamente eh, eh, iba a ser el tipo de resultado que este grupo autodirigido por el liderato laissez-faire tuvo su origen en Miami. Ahora, voy a terminar hablándoles en este video sobre lo que es el liderato revolucionario. Los líderes revolucionarios pueden utilizar la violencia en caso de una lucha contra el racismo, pueden utilizar la violencia en el caso de una lucha contra el imperialismo y el colonialismo de un pueblo que no goza de libertad política y económica y que es dirigido, ¿verdad?, por una metrópoli ajena a su cultura, a su circunstancia histórica. Pero también son líderes revolucionarios los pacifistas, como Gandhi. Y el movimiento de liberación de la India que lideró Gandhi eh, también tuvo sus grupos armados que utilizaban la violencia política para enfrentarse al ejército británico y al ejército y la policía colonial que colaboraba con el imperio, ¿no? Quiero dejar eso claro.
pero de la misma forma eh, que tuvimos un George Washington, un Jefferson y los padres fundadores de la independencia de Estados Unidos, que usaron la violencia después de tratar por medios legales y políticos conseguir su independencia, pues tuvieron que organizarse, utilizar la violencia política y establecer, ¿verdad? Esa unión de estados bajo una república liberal y un régimen económico político, ¿verdad? Liberal, que, que terminó siendo la sociedad capitalista, ¿no? y democrática que es hoy en día. El líder revolucionario analiza los problemas a nivel macro, pretende transformar las estructuras económicas y políticas, organizando que de tal manera que la mayoría, ¿verdad? Esa mayoría que está conforme se moviliza. Esa mayoría que está conforme es aquella que piensa que la salvación es individual, que yo voy a resolver todos los días mis problemas de desempleo o los problemas que tengo de manifestándome, ¿verdad? Y protestando públicamente por un problema que parece individual, la falta de energía eléctrica, por ejemplo. En algún momento, aunque ha cambiado mucho en Puerto Rico, el problema de desempleo que fue muy agudo en los 80, en los 90, y gracias a nuestro propio trabajo y esfuerzo, ¿verdad? Hemos ido creciendo y reduciendo el desempleo. Pero las personas tienden a, a castigarse a sí mismas, ¿no? Y no ver que hay unas relaciones económicas y políticas desiguales en las relaciones coloniales de las que estamos hablando, y que hay que cambiar las estructuras y que lo podemos hacer por la vía revolucionaria violenta, lo podemos hacer por la vía civil política y siguiendo, ¿verdad? Lo que sería la constitución propia o hasta incluso la constitución de el país que nos invadió y que todavía no ha establecido con nosotros un mecanismo vinculante para nosotros lograr nuestra independencia. Quiero plantear que la idea es retar a esa gente que está conforme, que ellos también puedan por cuenta propia identificar el problema y definir cómo van a participar para cambiar el status quo. Y esto lo hicieron los afroamericanos en el movimiento abolicionista con el que contaron ayuda, con la ayuda, ¿verdad?, de profesionales, intelectuales, religiosos, que se unieron en lo que terminó siendo la Guerra Civil Norteamericana y que concluyó con la abolición de la esclavitud y dio paso, pues ya lo he explicado, a las universidades públicas del Estado para que los ciudadanos norteamericanos no tuvieran que educarse en una universidad colonial, privada o religiosa que representara una élite. Este tipo de líderes revolucionarios los vamos a considerar antisistémicos, pero como buenos sociólogos también podemos observar, como ha ocurrido recientemente, siglo XXI, que líderes que fueron revolucionarios, líderes que lograron transformar su realidad y sus estructuras económicas y políticas, después se vuelven conservadores, ¿no? Y se enfocan en mantenerse en el poder. Así que distingamos lo que es la rebeldía espontánea, el coraje, la frustración o incluso un acto heroico, porque ese tipo de acciones individuales no cambian la injusticia o incluso el status quo colonial de nosotros. Hace falta que el líder revolucionario encauce algún tipo de organización formal, sí, con reglas, sí, con una agenda establecida, identificando cuáles son las dimensiones del poder, las comunicaciones que se tienen que tener y desarrollando la confianza necesaria para que como otras naciones en el mundo, pues puedan unirse al concierto de países libres y soberanos. Muchas gracias.
Espero que hayan disfrutado la discusión y presentación del tema sobre los diferentes tipos de liderazgo. Ahora vamos a examinar las observaciones que hacen Maciones y Plummer sobre cómo y cuáles son las características de las organizaciones sociales, políticas, económicas, públicas, privadas, culturales, que los seres humanos creamos para satisfacer todo tipo de necesidad. Así que ciertamente la organización de los seres humanos en determinado tipo de grupo también es una tecnología. Digamos que quienes están especializados en recursos humanos, en nuestra facultad de administración de empresas, pues son unos especialistas organizando grupos, definiendo cuáles son sus metas, cuáles son los recursos que hacen falta para poder cumplir con su agenda de trabajo y tener un desempeño que sea aceptable, tanto por clientes como por empleados, accionistas o en el caso de una empresa privada, por la ciudadanía. Hay un gran reto que tenemos todos los seres humanos y que muchas veces pasa desapercibido por nuestras vidas. Y es que la mayoría de los seres humanos tiende a conformarse con unos hábitos, con las instrucciones y reglas que nos imparten los maestros de escuela, con las orientaciones que nos daban nuestros padres sobre cómo debemos relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con los demás parientes y familiares y conocidos, ¿no? Y de una manera inadvertida, inconsciente, a través de nuestro desarrollo psicoemocional, vamos respetando una serie de órdenes y de instrucciones sin cuestionarnos cuál es el fin, cuáles son los resultados y incluso cuáles son los riesgos de yo conformarme a una ideología, a una forma de organización, sin nosotros, como intelectuales, como profesionales, cuestionarnos las cuestiones éticas, cómo vamos a distribuir los resultados de este trabajo, de esta gestión intelectual, profesional que estamos realizando, cuáles son incluso los límites en estricto derecho, legales, que tienen los diferentes funcionarios o miembros de un grupo. Cuando Ash comienza a trabajar y a investigar lo que es la conformidad, lo que es el conformismo como norma en la conducta humana, él se da cuenta que los seres humanos pretendemos distinguirnos, ser diferentes, escuchar por diversión, diferentes tipos de música, afiliarnos a determinada cuestión política, partido, movimiento, red, fanáticos de algún, ser hincha, ¿no? De seguidor de algún tipo de equipo de baloncesto, de soccer, de algún entretenimiento, ir a la playa, el escutismo, eh, el turismo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, pasa desapercibido, que estamos conformándonos a unas tendencias y que esas tendencias son establecidas y surtidas, delimitadas por unas organizaciones que como todo grupo tiene unas metas, tiene unas funciones para poder ejecutar y tiene un impacto sobre nuestras libertades, sobre nuestra economía doméstica, personal. El conformismo en la norma, nos dice Ash, a pesar de que queremos ser especiales, pero en realidad nos ajustamos a las reglas generales, muchas veces reglas que no están escritas, porque son parte de qué?
del sentido común, de todo el mundo sabe que eso es así. Es decir, no hay ninguna validez científica, no hay ningún razonamiento lógico, sencillamente seguimos, ¿verdad? Esa conducta colectiva que tenemos de frente. Y eso puede ser muy peligroso en un desastre natural, en una guerra y en asuntos más sencillos y cotidianos, en nuestro trabajo. Cuando repetimos conductas que son hostiles, que no son apropiadas para nuestros compañeros de trabajo, para los clientes o personas que les damos servicio. Y comenzamos con una serie de justificaciones de es que todo el mundo hace lo mismo. Ash quiere educarnos, ¿verdad? Sobre cómo los grupos influyen directamente el criterio de los individuos. Y él probó que ante la presión de grupo, todos, todos los seres humanos, independientemente de nuestra preparación profesional, clase social, preferencia política, religiosa, sexual, tendemos a cambiar nuestros propios criterios para encajar, para ser aceptados. Y como dice la profesora Sweeney, quizás si tu mamá te pregunta si vas a brincar como los demás por un risco, le dirías que no. Pero quizás si tu mamá no está y estás ahí en la fuga de tu escuela graduanda o celebrando antes de graduarte del colegio, mira, vamos a tirarnos de este puente y celebrar allá en el mar, probablemente lo haga, porque es parte de ese espíritu de cuerpo que tienden a crear todos los seres humanos cuando se sienten parte de un grupo y desarrollan una identidad colectiva. Por otra parte, Milgram plantea que las personas están dispuestas a seguir las instrucciones aunque perjudiquen a las demás personas. Los casos más extremos, digamos que los vemos en los regímenes autoritarios, eh, que han logrado separar vecinos, y lo vimos en el nacionalsocialismo alemán de Hitler, vecinos judíos y alemanes, cristianos, eh, que celebraban los cumpleaños juntos, que si había una pérdida de un ser humano, compartían el ritual religioso que fuera para acompañar el dolor y la pena de esos vecinos. Y de repente, cuando se impone una ideología totalitaria, son capaces de vigilar, de hostigar, de encarcelar, de torturar, hasta de matar a esas personas que han sido definidos como que no son parte de tu grupo. Nos dice Ash que la conformidad es el proceso por medio del cual los miembros de un grupo social cambian sus pensamientos, toman decisiones y cambian comportamientos para encajar con la opinión de la mayoría. Lo vimos durante el huracán María y posteriormente en otros eventos, ¿verdad? Que han afectado nuestra cohesión como sociedad y como nación puertorriqueña. ¿Qué son los grupos de referencia? Es el grupo que sirve como medida o como vara para evaluar nuestro propio comportamiento, cómo debemos vestirnos, qué tipo de música es la que es más apropiada, la que está de moda, que vamos a ser aceptados por escuchar la misma, eh, cuál es la tendencia política más pegajosa, eh, y tendemos a seguir esos patrones por la necesidad que tenemos de ser aceptados, ¿verdad? Y estos grupos pueden ser tanto primarios como grupos secundarios. Y ya vamos a establecer un poco, ¿verdad?, la diferencia entre ambos grupos. El individuo anticipa en ambos grupos cuál es el juicio que van a pasar los demás sobre su conducta. Y para no ser rechazado, se adapta. Este es el caso de cuando nosotros somos personas nobles, eh, serias, solidarias,
pero de repente llega un compañero nuevo al salón de clase, piense usted en escuela primaria, en escuela intermedia, superior, y ese in-group al que usted pertenece, ese grupo primario, comienza a buscarle defectos a ese nuevo estudiante, comienza a burlarse de cómo se viste, se la pone difícil a la hora de dónde se va a sentar para el almuerzo, ayudarlo a conseguir la transportación cuando termina el día. Y entonces usted, aunque está de acuerdo con ese tipo de desacuerdo con ese tipo de bullying, ¿verdad? Que es como lo llamamos hoy en día, sencillamente no le llama la atención a los demás, tampoco se solidariza y ayuda a esa persona nueva en la escuela porque no quiere ser ejecutado, no quiere ser cancelado por ese grupo que usted aprecia y que es su grupo de referencia primario. Este asunto es lo que conocemos en sociología y en psicología como socialización anticipada. Es la autorregulación de la propia conducta, ¿verdad? Para encajar en el grupo al que pretendemos conocer. Y muchas veces nos volvemos intolerantes políticos, nos volvemos intolerantes religiosos, nos volvemos intolerantes por las preferencias sexuales de otras personas, porque queremos agradar a esos compañeros y compañeras con los que pasamos mayor tiempo del día, incluso muchas veces más, ¿verdad? Que con nuestra familia, sobre todo cuando llegamos a la adolescencia. ¿Qué son referencias negativas? Bueno, Stauffer, ¿verdad? Demuestra que en los grupos con pobres expectativas de movilidad social, la mayoría piensa que permanecerá en la misma posición, mientras que en los grupos donde hay mayor movilidad hay más expectativas de progreso. Y lo interesante aquí, ¿verdad? Es descubrir cómo esas referencias negativas afectan a los grupos minoritarios, como nosotros, los puertorriqueños, como las mujeres, como los afroamericanos, o que en el caso de hoy en día, ¿verdad? Que es noticia, los migrantes. Stauffer está trabajando en Harvard, había sido militar y asesor del presidente, y está preocupado ante lo que él ve son tendencias desiguales en el progreso de graduación, ¿verdad? Militar entre los miembros del Air Force y los miembros del US Army. Y diseña un cuestionario como todo buen sociólogo. En el caso de él, él tiene a su disposición la población completa, así que todo el mundo tiene que tomar ese examen, ese cuestionario. Y él descubre que en los grupos de mayor eh, eh, progreso, ¿verdad? Los que tienen el mejor coeficiente intelectual, los que hacen los mejores exámenes físicos, los que también pasan los exámenes y entrenamientos de especialización en su field, comunicaciones, inteligencia, infantería, navegación, tienden a juzgarse ellos con mucho más rigor que los grupos que han sido, digamos, marginados y que tienden a conformarse entonces con algunos logros y que no aspiran, ¿verdad?, a convertirse en los líderes de su organización. Entonces, Stauffer comienza a proponerle a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se tiene que eliminar todo concepto de segregación, tanto racial como por sexo, y de esta manera, ¿verdad? Asegurar que se dé un sólido espíritu de cuerpo dentro de las Fuerzas Armadas. Estos descubrimientos, estos hallazgos han sido utilizados ciertamente por las corporaciones privadas, por las corporaciones sin fines de lucro, por los partidos políticos, que inteligentemente, ¿verdad? Desean mayor cohesión de grupo, porque a mayor cohesión, más probabilidad de éxito de cumplir sus metas tienen las organizaciones. Y ustedes como líderes deben estar, ¿verdad? Muy atentos a que estas conductas donde el aparente consenso es lo que rige y no las reglas,
formales de la organización, usted puede tener todo el presupuesto del mundo, puede tener toda la tecnología del mundo, pero si dentro de esa organización hay personas que sabotean el progreso y el desempeño de los demás, va a fracasar toda la organización y usted no se va a sentir orgulloso y también se le va a pedir a usted cuenta por qué fracasó en sus funciones como profesional, como intelectual, como líder. Otra variable importante cuando hablamos de organizaciones formales es el comportamiento de los in-groups y de los out-groups. El in-group es la agrupación donde sus miembros esperan lealtad, apoyo cuando hay unos retos, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, cuando estamos en necesidad, ¿verdad? De alguien que nos escuche como amigo y que nos aconseje. Y el in-group eh, fortalece la unidad de propósito y muchas veces la unidad de propósito es la mera amistad, la mera participación de las actividades del grupo. El yo sentirme que soy parte de algo que va más allá de mí mismo, ¿no? Y se informa por inclinaciones políticas, religiosas, de clase social o por variables menos complejas, como las que discutíamos hace unos minutos, su edad, el grado escolar en el que usted está, en qué grupo de ese grado escolar, o regionalismo, que por ejemplo en Puerto Rico tenemos un, un regionalismo bien marcado entre los de la isla y los del área metropolitana. Y pues podemos entrar en los aspectos culturales, controversiales, hasta cómicos, ¿no? De esto, porque cuando a final del siglo XIX se hacía referencia a los de la isla es porque lo hacían quienes vivían en la isleta de San Juan y que literalmente tenían que cruzar uno o dos puentes para poder llegar a la isla grande, ¿no? Pero así vamos estableciendo esas diferencias en municipios, por grupos religiosos, sobre todo por grupos político partidista o por cuestiones de clase. Esos somos los trabajadores, estos son los capitalistas, esos intermediarios son unos oportunistas, ¿verdad? Que nosotros hacemos el trabajo y ellos son los gerenciales y se lo acreditan, se lo adjudican, ¿no? Por otra parte, vamos a ver el comportamiento del outgroup. Y el outgroup es lo que consideramos la organización contraria, eh, con la que competimos por el espacio, por los recursos, por tener éxito como grupo. Y participar de esa competencia fortalece nuestra pertenencia a un in-group. Miren, nosotros tenemos siempre un buen desempeño en la justa de la Liga Atlética Interuniversitaria. Y por mucho tiempo, disculpen, se decía que ellos se llevaban las medallas y nosotros sus trabajos. Y eso es un tipo de, ¿verdad?, de forma negativa de lo que es un in-group y un out-group. Ahora bien, la realidad es que, y creo que ya habíamos hablado principios de clase de este asunto, que el Colegio de Mayagüez acepta aproximadamente a la mitad de los estudiantes con mejor promedio de SAT de Puerto Rico. Y que de todos esos estudiantes, ¿verdad?, que admitimos todos los años, a la hora de la graduación se nos gradúa un poco más del 50%. Mientras que en las escuelas privadas, que nosotros pensamos que son más fáciles, solamente se gradúa un 20, un 30%. Como buenos sociólogos, universitarios, profesionales, pues debemos cuestionarnos por qué. Bueno, y a mí se me ocurre una hipótesis, y es que las personas que asisten a las universidades privadas del país son personas de la clase pobre trabajadora y de la clase media trabajadora que tienen muchos menos recursos que los que ingresan al colegio de Mayagüez. Y la mayoría de ellos tiene que tener algún tipo de trabajo a tiempo parcial
para satisfacer sus necesidades y peor aún, el 100% de lo que otorga la ayuda federal para educación universitaria la tienen que gastar por completo en sus matrículas. Así que a veces queremos diferenciarnos de personas que están en nuestras propias circunstancias por el mero color de la universidad. Nosotros somos los verdes, ellos son los azules, la católica, eh, Ana Geméndez en la roja, ¿verdad? Y esto lo podemos trasladar a los escenarios de Estados Unidos y de cualquier parte del mundo. Por favor, vean ese video donde van a poder ver una mejor ilustración sobre este tema. Bien, ¿qué son las diadas y las triadas? ¿Por qué a los sociólogos, a los expertos en recursos humanos, a los psicólogos industriales nos interesa este tema? Sí me plantea que las relaciones de una diada tienden a ser bien intensas. Es esas dos personas que íntimamente se relacionan, que se acompañan para graduarse de la universidad, en sus primeras búsquedas de trabajo y son exitosos, deciden unirse en matrimonio, comprar, invertir en una propiedad, hasta que llega el primer hijo. Y ya esa diada, que se podía poner de acuerdo con mirarse a los ojos, ahora tiene que estar atento a las necesidades de esa tercera persona que es totalmente incapaz de valerse por sí misma, de alimentarse, de estar resguardado, ¿verdad? En un lugar seguro para su descanso, no se puede transportar. Y aún en los matrimonios más queridos, la llegada del hijo o de los hijos puede representar un gran reto sobre cómo se administraba el tiempo, se dividían los recursos y las responsabilidades. Simmel nos va a decir que es el grupo más frecuente, dado en amistades o en matrimonios, como acabo de describir, son relaciones que pueden ser eternas. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno de los dos miembros de ese equipo decida salir del grupo. Y podemos mencionar ejemplos, compañeros colegiales que estudiaron medicina, se graduaron, revalidaron, se apoyaron alquilando el mismo apartamento, compartiendo el mismo carro, algunos se van fuera de Estados Unidos, regresan, hacen la práctica, ¿verdad? En el mismo lugar, mientras tienen sus contratos profesionales individuales, empiezan una práctica privada juntos y en algún momento del negocio hay sus desacuerdos por factores internos y externos y se acabó la diada. Solamente hace falta en una diada que uno de los dos quiera salir de ese tipo de relación. Ahora, en el caso de las triadas, y por eso es que muchos equipos de trabajo en la empresa, en el servicio público, en las organizaciones no gubernamentales, tienden a utilizar triadas para organizar equipos de trabajo. Las relaciones sirven para solucionar efectivamente los conflictos. Cuando una de las personas está en desacuerdo con otra de ellas, ese tercero, que no es parte del conflicto de la controversia, sirve de puente, ¿verdad? Sirve de medio de comunicación alterno, ayuda a bajar las tensiones. Y esto es importante porque cuando los equipos de trabajo dejan de funcionar, hay pérdidas económicas, no se cumplen las metas y sobre todo comienza a perjudicar, comienza a debilitar ese espíritu de cuerpo, esa unidad de propósitos que se quiere dentro de toda organización formal. Me pregunto, ¿han formado ustedes en algún momento parte de una diada? El partner del lab, ¿han formado parte de algún tipo de triada? En alguna organización estudiantil donde uno es el presidente, el otro es el secretario, el otro es el tesorero, simplemente a nivel amistoso o íntimo. Han tenido los mismos resultados que nos describe Siemens. Vayamos a lo que son las organizaciones formales. Organizaciones formales son las grandes civilizaciones faraónicas, el imperio romano, la sociedad griega, eh, la joven República Norteamericana
que de ser un conjunto de colonias sin soberanía pasó a convertirse en la nación que trasladó los conocimientos y la riqueza para industrializarse ellos como sociedad y el resto del mundo superando hasta su antigua poder imperial Inglaterra. Todo se logra a través de organizaciones formales. Y hay tres tipos de organizaciones formales que destacamos en la sociología. Primero, organizan y agrupan personas con un objetivo común. Las organizaciones utilitarias se distinguen porque las personas se unen al grupo con el fin de recibir un salario o beneficio a cambio de manera directa por la contribución que han hecho a la organización. Eso somos nosotros, por más compromiso académico e intelectual que pueda tener un colega profesor, todos nosotros estamos aquí por medio de un contrato formal, con unas obligaciones, con un reglamento que tenemos que seguir, con un desempeño, ¿verdad?, que se espera que tengan ustedes, que sea producto de nuestro trabajo, respetando incluso algunas decisiones que pueden ser administrativas, con las que estemos en desacuerdo, ¿verdad? Pero recibimos a través de ese contrato unos ingresos que son los que nos permiten satisfacer nuestras necesidades básicas como cualquier otro ser humano. Techo, alimentación, abrigo y las otras que son secundarias, ¿verdad? El arte, la cultura, el entretenimiento, quizás emprender nuestros propios negocios cuando sea apropiado. En las organizaciones autoritarias vamos a ver personas que se unen al grupo. eh, Disculpe, estas las acabamos de presentar. Eh, Porque reciben no solamente un salario, que bueno que tuve que regresar, porque también usted puede recibir algún otro tipo de beneficio, una beca, una vivienda, transportación, que es otra forma de usted ser recompensado, ¿verdad? Por la contribución que usted hace a determinada organización. Pasa en determinados momentos donde usted todavía, digamos, no es médico, todavía no es ingeniero, pero está en una pasantía, está en un internado, ya sea una corporación pública o privada. Y no le pagan en realidad un salario, sino lo que le pagan son unas dietas y un millaje. Y podría ser incluso el hospedaje y una beca para que termine de estudiar. Usted está utilitariamente haciendo ese trabajo, aunque no sea un empleado de esa organización, porque está recibiendo algo material a cambio. Ahora, en el caso de las organizaciones normativas, vamos a ver personas que voluntariamente, por razones políticas, éticas, morales, no están esperando un beneficio directo a cambio, sino que eh, deciden donar su tiempo en primer lugar, donar sus talentos, unirse con personas desconocidas que quizás no compartan todas sus preferencias sexuales, políticas, religiosas, porque hay un problema de medio ambiente. La planta cogeneradora de carbón en Mayagüez que les explicaba anteriormente. Y se unieron los propietarios de las mesas que no querían que su residencia y haciendas bajaran de valor. El Hospital Bellavista, el Centro Médico de Mayagüez, toda la industria de salud del casco del pueblo, la universidad, las comunidades pobres y trabajadoras de la playa, porque entendían, ¿verdad?, que iba a trastocar la salud y que iba a perjudicar el turismo, iba a perjudicar también el entretenimiento, lo que es más bien, ¿verdad? El contacto que tienen, ¿verdad?, los mayagüezanos con sus recursos naturales en el litoral, ¿verdad? Y por eso es tan importante ese paseo del litoral para nosotros acá en Mayagüez. Y lo podemos ver en otro tipo de organizaciones, por ejemplo, que se unen.
para rechazar una guerra, para rechazar el racismo, para luchar por la igualdad sexual de hombres, mujeres y otras preferencias sexuales, para asegurarnos que un proceso por la descolonización sea nítido, ¿verdad? Sea igualitario, todo el mundo tenga acceso a los mismos recursos para promover su solución, ¿verdad? Para este problema económico y político que todos confrontamos. Y vamos a observar organizaciones coercitivas cuando hay servicio militar obligatorio, que en Estados Unidos después de la guerra de Vietnam no se ha vuelto a utilizar, pues usted tiene que, si cumple con los requisitos de los 18 años y salió en la lotería de los que tienen que ir al servicio y de no ir al servicio va a ir preso, ¿verdad? Eh, en otros casos, cuando usted viola la ley, se dio el debido proceso, se defendió, fue encontrado incurso de violar una ley, tiene que perder su libertad, tiene que ir a una prisión. Cuando usted está enfermo y no lo pueden cuidar en su casa y tiene que ser trasladado y confinado a una institución hospitalaria, disculpen, eh, usted no va a decidir que usted come allí, a qué hora duerme, qué medicamentos se toma o no, a dónde se mueve. Usted también va a estar bajo unas estrictas medidas de seguridad por su propia salud y además por el tratamiento que usted debe recibir y las funciones que cumplen los demás miembros, ¿verdad? Que están trabajando en esa institución hospitalaria. ¿Podrían ustedes ver es- estos tres tipos de organizaciones funcionando al mismo tiempo? Sí, yo la puedo ver. Imagínense que en una cárcel, ninguno de esos ciudadanos que perdió la libertad quiere estar ahí confinado 24/7, tener que comerse lo que establezca la Administración de Corrección de Puerto Rico, estar confinado 12 horas del día, que determinen qué usted va a hacer en cada momento del día, cuándo lo pueden visitar y quiénes lo pueden visitar. Pero en ese mismo complejo correccional van a venir médicos y enfermeras y terapistas respiratorios y van a venir profesores y estudiantes a dar determinados cursos y los que son contratistas que pueden estar en una obra de construcción, los que vienen siempre a atender los servicios sanitarios, los terapistas psicológicos y de modificación de la conducta, los guardias penales, todos están ahí. ¿De qué manera? Están ahí de manera utilitaria, mientras que el confinado está ahí de manera coercitiva. Ahora, ¿es posible ver participación de personas que pertenezcan a grupos normativos? Pues sí, van grupos cristianos a llevar obras de teatro a las penitenciarías del país, van grupos de estudiantes voluntarios a darles talleres de teatro a los confinados en prisión, tanto en máxima como en mínima. Así que podemos, si mantenemos esa mirada sociológica, ¿verdad? Ver que es posible que estas tres formas de organización interaccionen. Ahora, yendo más allá, ¿qué son las asociaciones intergrupales, ¿verdad? Estas las podemos ver eh, en las ciudades, las podemos ver en las universidades. Son grupos que tienden a segmentarse por preferencias étnicas culturales, como la comida, o el arte, el teatro, la música, el lugar en términos de clase social, donde pueden residir. Si usted es un migrante recién llegado, probablemente no va a tener un salario decente y apropiado y tenga que quedarse en las áreas, ¿verdad?, que ya están en desuso de la ciudad y que las rentas son más económicas y que quizás el tren le pase por el frente, ¿no? Pero usted va acomodándose a esa realidad para satisfacer sus necesidades y dentro de esa cotidianidad se segmenta y surge el barrio chino y el barrio italiano y el barrio puertorriqueño, y me estoy refiriendo ahora a la ciudad de Nueva York, que cuando trabajé allí la conocí muy bien, y le sirve a estos individuos, ¿verdad? Como una experiencia donde
en un laboratorio real comienzan a interactuar con otros grupos que no comparten la misma religión, la misma política, la misma etnicidad, pero si yo soy plomero y quiero un trabajo de plomería y hay una unión de plomeros, y esto es bien típico de Nueva York, como la hay de carpinteros, como prácticamente de todo tipo de labor vocacional, usted tiene que afiliarse, pero para afiliarse usted tiene que seguir unas reglas y tiene que tener un auspiciador. Y el ingeniero que llega de Ucrania huyendo de la guerra, que no tiene una licencia, pues quizás empieza trabajando como portero de un edificio y ahí conoce a un residente que dirige una firma de ingenieros y que dice, mira, te voy a ayudar, te voy a padrinar para que tú logres ese propósito. Así que se dan todo este tipo de relaciones eh, que tienen un carácter de solidaridad pero que no están pasando porque somos de la misma religión o de la misma etnia, sino ¿por qué? Porque compartimos el mismo espacio, compartimos la ciudad, compartimos la universidad o compartimos un problema social, una guerra que se nos avecina. Y quizás no nos asociábamos con determinado tipo de gente o con X o Y grupo, pero en el momento de enfrentar un desastre natural, sí lo hacemos por nuestra propia sobrevivencia y porque los demás también nos necesitan a nosotros para su propia sobrevivencia. Algo que tiende a ocurrir que se puede producir cierta jerarquía o desigualdad interna en estos grupos y lo vemos en la universidad, donde tienes el gremio de la facultad, tienes el gremio administrativo, gerencial, tienes el gremio de los trabajadores no docentes y tienes a los no docentes laborales y por supuesto ese otro gremio que es la mayoría los estudiantes, con diferentes intereses, con diferentes recompensas por nuestras actividades, pero parte, ¿verdad? De este espacio heterogéneo que compartimos por 1, 2, 3, 4, 5 años, 6 si eres estudiante y no vuelves, en otros casos los empleados por 30 años y en el caso de los profesores hasta por 40 años de servicio. Llegamos a las redes sociales y yo sé que cuando usted escucha redes sociales piensa Facebook, piensa Twitter y todas las demás que compiten hoy en día. Pero desde que los sociólogos estamos estudiando redes sociales, a lo que nos referimos son a esas relaciones que son circunstanciales, que ojo, no la confundan con una aglomeración de personas, no me pueden confundir toda esa gente que marchó en el verano del 19 con una organización política, con un movimiento revolucionario. Allí cada individuo iba porque quería protestar en contra de la falta de servicios de energía eléctrica o agua potable o comunicaciones, porque pensaba que habíamos perdido 6.000 seres humanos por la corrupción, aunque solamente fueron dos tenientes coroneles norteamericanos, una secretaria de educación norteamericana, una jefa de FEMA norteamericana, las que fueron procesadas criminalmente por actos que le confirmaron. Las razones que fueran imaginarias o reales. No pueden confundir ese momento de coraje, de desesperación, con ser parte de un movimiento social, ¿verdad? Las relaciones en las aglomeraciones, las relaciones en las redes sociales no son permanentes. Hoy un día es parte de una red, tiene su página, tiene su grupo de seguidores, habla en el mismo idioma, pueden incluso hasta hacer reuniones presenciales y de repente usted pierde el interés por ese tipo de productos, se resuelve el problema social, ¿verdad? Que usted estaba protestando y desvanece, ¿verdad? Esa relación social. Ahora, ¿qué ocurre? Los movimientos sociales, como la clase trabajadora, como los ambientalistas, los pacifistas, los que abogan por los derechos de los migrantes, el movimiento estudiantil, pues
tiende a desarrollar redes sociales para comunicar sus ideas más allá de los que son miembros de las organizaciones, más allá de los que éramos miembros de la Federación Universitaria por Independencia, más allá de los que eran miembros de la Organización de Colegiales Estadistas o de la Organización de Estudiantes Autonomistas, por hablar del Colegio de Mayagüez. Y en esas redes podíamos hacer actividades culturales donde nos uníamos para celebrar, digamos, el Día de la Identidad puertorriqueña o para enfrentarnos a un alza en la matrícula. Pero una vez se resuelven los problemas que queremos atender para ¿verdad? Nuestros propios intereses, esas redes tienden a desvanecerse. El tamaño de los grupos también afecta la unidad, el crecimiento y la efectividad de los grupos. En un grupo de dos personas es bien sencillo, es una diada, ¿verdad? Las interacciones son entre el uno y el otro. Eh, hay más tiempo para la negociación, hay más intimidad para la negociación, pero cuando uno de los dos no está de acuerdo, se acabó el grupo, se acabó la meta y se tiene que dar una reorganización, a veces hasta emocional, como en el caso de los matrimonios, o económica, también en el caso de los matrimonios, pero siempre económica en el caso de los negocios, de las empresas, de asuntos también políticos. En un grupo de tres personas hay tres interacciones y ya habíamos dicho que uno de ellos puede servir de mediador y ayudar a salvar la unidad de grupo y poder seguir en cumplimiento con la meta. Ahora, cuando hay cuatro personas, ahí se producen seis interacciones. O sea, puede haber seis vías de comunicación y eso ya va complicando que el mensaje sea claro y que todos lo interpreten de la misma manera. Y ahí podemos seguir metiéndole variables de cinco, un grupo de cinco personas, se producen 10 interacciones, de 6 se producen 15 y haga usted el ejercicio. Lo importante de aquí es que a mayor número de miembros en un grupo, mayor van a ser las intersecciones, ¿verdad? En las relaciones internas. Y cuando usted quiere que una organización tenga éxito, usted necesita crear todos esos grupos, ya lo había mencionado, el equipo de tecnología, el equipo de comunicaciones, el equipo legal, el equipo de asuntos de salud y seguridad, el equipo de mercadeo, fantástico. Pero usted también necesita que la gente mantenga clara cuál es la meta, cuáles son los reglamentos, cómo nos vamos a evaluar, cuáles son las recompensas establecidas, cuáles son las medidas de disciplina, si en algunos de esos subgrupos, ¿verdad? Que se crean, surge algún atentado, ¿verdad? Contra lograr la meta, la seguridad de sus miembros y demás. Y esto nos lleva al último tema, al de la inercia burocrática. Weber escribió, una vez totalmente establecidas las burocracias, están entre las estructuras sociales que resultan más difíciles de destruir. La Iglesia católica, apostólica y romana, una iglesia milenaria, una iglesia con propiedades en los lugares más valiosos de todos nuestros pueblos, frente a la plaza pública y la casa de gobierno municipal, con hospitales, con escuelas, con universidades, con medios de comunicación. Sí, pueden perpetuarse a través de toda una vida. Los gobiernos de las naciones-estados, corporaciones multinacionales que pueden ir cambiando de nombre con propósitos de mercadeo, pero mire a ver quiénes son los principales accionistas de esas corporaciones. No me confundan los estilos de trabajo de Elon Musk y los demás magnates de este siglo XXI que crean precisamente triadas, grupos de tres y que nos ponen a competir sin que sepan cuáles son los proyectos y medir los resultados. No, 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 no. Estamos hablando de burocracias que han sido capaces imperios, ¿verdad? Imagínese usted el imperio español que logró conquistar con una serie de barcos y mercenarios, porque aquello no era ni un ejército, eh, toda la América Latina y el Caribe.
Imagínense el Imperio Británico, que contratando eh, mercenarios y exploradores y comerciantes holandeses y de Flandes, conquistaron toda Norteamérica. Francia también, que conquistó todo lo que hoy en día es Canadá. Organizaciones que comenzaron como unas pequeñas corporaciones privadas con un permiso de esos emperadores, ¿verdad? Porque por eso tenían que pagarle unas cuotas a los reyes de España, a los de Inglaterra, los de Francia. Esto lo que hoy llamamos emprendedores, ¿no? ¿Qué, qué hay, ¿verdad? Detrás de estas burocracias que son prácticamente indestructibles. Robert Merton se refería a este problema como el término de ritualismo burocrático. Solamente una burocracia es capaz de destruirse a sí misma. Una gran corporación es su peor enemigo. Un gran ejército intercontinental es su peor enemigo. Una gran universidad también puede ser su peor enemigo. Y es debido al ritualismo burocrático. Es una obsesión por crear normas, reglamentos, hasta el punto de frustrar los objetivos de la organización. Les pasa a ustedes en las matrículas, nos pasa con servicios médicos, nos pasa con los horarios de los servicios que nosotros tenemos que ofrecer y con los cursos que ustedes tienen que completar. El ritualismo obstaculiza el rendimiento individual y organizativo. En realidad, no nos permite la creatividad, no nos permite enfocarnos en nuestra imaginación. El ritualismo aparece porque las organizaciones que pagan unos sueldos fijos y modestos dan a los funcionarios poca o ninguna recompensa para hacer mejor su trabajo, para innovar, para crear, para precisamente mejorar su propia calidad de vida, la de los miembros de la organización y la de los clientes o ciudadanos a los que se les da servicio. Nos dice Maciones y Plummer que es una patología común de toda burocracia, la inercia. Termino invitándolos a ustedes a descubrir lo que fue la nueva escuela, una organización política y educativa para promover la independencia de Puerto Rico, pero muy diferente al Partido Independentista Puertorriqueño, que es una corporación política establecida dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dentro del régimen colonial, que opera con fondos públicos, eh, que opera también con sus funcionarios parte de lo que es la Comisión Estatal de Elecciones, una organización desligada del Estado, que después de la caída en combate de Filiberto Ojeda Ríos, decide ir a esas comunidades pobres y trabajadoras a adelantar la descolonización de Puerto Rico, pero también atender las necesidades que tuvieran de salud, problemas ambientales, problemas de acceso a la educación, a la tecnología. Y en esa página eh, de YouTube van a poder ver un videito corto de 8 minutos donde describimos uno de los trabajos que hicimos en la comunidad Dulces Labios en Mayagüez, que se convirtió en una referencia para todas las demás organizaciones políticas, eh, y sí, puedo decirlo, revolucionarias, ¿verdad? Que no se conforman al régimen colonial y que quieren cambio para todo nuestro Puerto Rico. Muchas gracias por su atención.